Comentario del texto de Un curso de milagros, capítulo 1, el significado de los milagros, epígrafe 2, la revelación, el tiempo y los milagros. 1. La revelación produce una suspensión completa, aunque temporal, de la duda y el miedo. Refleja la forma original de comunicación entre Dios y sus creaciones, la cual entraña la sensación extremadamente personal de creación que a veces se busca en las relaciones físicas. La proximidad física no puede proporcionarla. Los milagros, en cambio, son genuinamente interpersonales y conducen a un auténtico acercamiento a los demás. La revelación te une directamente a Dios. Los milagros te unen directamente a tu hermano. Ni la revelación ni los milagros emanan de la conciencia, aunque ambos se experimentan en ella. La conciencia es el estado que induce a la acción, aunque no la inspira. Eres libre de creer lo que quieras, y tus actos dan testimonio de lo que crees. 2. La revelación es algo intensamente personal y no puede transmitirse de forma que tenga sentido. De ahí que cualquier intento de describirla con palabras sea inútil. La revelación induce solo a la experiencia. Los milagros, por otra parte, inducen a la acción. Por ahora resultan más útiles debido a su naturaleza interpersonal. En esta fase del aprendizaje, obrar milagros es importante porque no se te puede forzar a que te liberes del miedo. La revelación es literalmente inefable porque es una experiencia de amor inefable. 3. La reverencia se debe reservar solo para la revelación, a la que se puede aplicar perfecta y correctamente. No es una reacción apropiada hacia los milagros, porque un estado de reverencia es un estado de veneración, lo cual implica que uno de rango inferior se encuentra ante su creador. Tú eres una creación perfecta y deberías sentir reverencia solamente en presencia del creador de la perfección. El milagro es, por lo tanto, un gesto de amor entre iguales. Los que son iguales no deben sentir reverencia los unos por los otros, pues la reverencia implica desigualdad. Por consiguiente, no es una reacción apropiada hacia mí. Un hermano mayor merece respeto por su mayor experiencia y obediencia por su mayor sabiduría. También merece ser amado por ser un hermano y devoción si es devoto. Es tan solo mi devoción por ti lo que me hace merecedor de la tuya. No hay nada con respecto a mí que tú no puedas alcanzar. No tengo nada que no proceda de Dios. La diferencia entre nosotros por ahora estriba en que yo no tengo nada más. Esto me coloca en un estado que en ti es solo latente. 4. Nadie viene al Padre sino por mí. No significa que yo esté en modo alguno separado de ti, o que sea diferente, excepto en el tiempo, y el tiempo no existe realmente. La afirmación tiene más sentido desde el punto de vista de un eje vertical que de uno horizontal. Tú estás debajo de mí y yo estoy debajo de Dios. En el proceso de ascensión, yo estoy más arriba, porque sin mí la distancia entre Dios y el hombre sería demasiado grande para que tú la pudieses salvar. Yo salvo esa distancia por ser tu hermano mayor, por un lado, y por el otro por ser un hijo de Dios. La devoción que les profeso a mis hermanos es lo que me ha puesto a cargo de la filiación, que completo porque formo parte de ella. Tal vez esto parezca contradecir la afirmación «yo y el Padre somos uno», pero esa afirmación consta de dos partes en reconocimiento de la mayor grandeza del Padre. 5. Las revelaciones son indirectamente inspiradas por mí debido a mi proximidad al Espíritu Santo
y a que me mantengo alerta para cuando mis hermanos estén listos para recibir la revelación. De esta manera puedo obtener para ellos más de lo que ellos podrían obtener para sí mismos. El Espíritu Santo es el mediador entre la comunicación superior y la inferior, y mantiene abierto para la revelación el canal directo de Dios hacia ti. La revelación no es recíproca, procede de Dios hacia ti, pero no de ti hacia Dios. 6. El milagro reduce al mínimo la necesidad del tiempo. En el plano longitudinal u horizontal, el reconocimiento de la igualdad de los miembros de la filiación parece requerir un tiempo casi interminable. El milagro, no obstante, entraña un cambio súbito de la percepción horizontal a la vertical. Esto introduce un intervalo del cual tanto el que da como el que recibe emergen mucho más adelantados en el tiempo de lo que habrían estado de otra manera. El milagro, pues, tiene la propiedad única de abolir el tiempo en la medida en que hace innecesario el intervalo de tiempo que abarca. No existe relación alguna entre el tiempo que un milagro tarda en llevarse a cabo y el tiempo que abarca. El milagro sustituye a un aprendizaje que podría haber durado miles de años. Lo hace en virtud del reconocimiento implícito de la perfecta igualdad que existe entre el que da y el que recibe, en la que se basa el milagro. El milagro acorta el tiempo al producir su colapso, eliminando de esta manera ciertos intervalos dentro del mismo. Hace esto, no obstante, dentro de la secuencia temporal más amplia. Bueno, pues este es el epígrafe 2 del texto, la revelación, el tiempo y los milagros, donde el Maestro Jesús nos ofrece aquí una pequeña definición, unas pequeñas palabras acerca de lo que Él quiere que sepamos sobre la revelación, sobre lo que significa tener una revelación, ¿vale? Cosas que se pueden tener en cuenta. 1. La revelación procede de Dios hacia nosotros, no de nosotros hacia Dios. Es decir, es como si nosotros estuviésemos esperando a que Dios nos tendiese la mano, y ciertamente Dios nos ha tendido la mano para acercarnos a Él. Es Él el que hace ese gesto de mantener a su Hijo unido a sí mismo. Otra cosa importante, la revelación produce una completa, aunque temporal, suspensión de la duda y el miedo. Es decir, en ese estado no existe ningún tipo de dolor. Si no hay miedo, no hay conflicto, no hay sufrimiento, no hay ira, no hay dolor. Si no hay duda, entonces en la revelación uno experimenta el ser que realmente todos somos y que compartimos. Porque no hay duda alguna. Ya todas las dudas han quedado respondidas, solucionadas, y por lo tanto tú te experimentas como el ser que eres. Refleja la forma original de comunicación entre Dios y sus creaciones, la cual entraña la sensación extremadamente personal de creación que a veces se busca en las relaciones físicas. Cuando nosotros aquí en el mundo de la forma, en el mundo del sueño, nos sentimos atraídos emocionalmente, sentimentalmente, amorosamente por otras personas, ¿no? El impulso interno, el impulso milagroso interno que tiene lugar en la mente y que se vuelve especial aquí a través de los filtros de este sistema de pensamiento mundano, ese impulso milagroso primigenio
digamos que es algo similar a lo que se produce en ese estado de comunicación perfecta con Dios. Tú, cuando estás en comunicación con Dios, estás creando constantemente. Dios nos creó a nosotros como su Hijo. Nosotros, al ser creados por Dios, hicimos que Dios fuese Padre, pero Dios entregó su paternidad también a su Hijo para que éste también tuviese sus creaciones. Y así el ciclo se terminase de cerrar. Pues en este mundo, con el tema de las relaciones físicas e interpersonales, es algo similar. Cuando una pareja se enamora y quieren tener un hijo, por ejemplo, ese impulso amoroso, cuando se dice a este hijo lo hemos engendrado con amor, dos padres dicen, pues a este hijo lo engendramos con amor, ¿no? Se sintieron impulsados el uno hacia el otro a establecer un vínculo de comunicación más elevado hasta tal punto de llegar a querer crear vida. Hoy en día, pues bueno, hay un sinfín de relaciones en las que eso no ocurre, pero en el ideal, ¿no? De lo que sería eso. Tú querrías tener un hijo con esa persona con la que sientes algo, ¿no? Pues estás enamorado o enamorada y querrías tener un hijo con esa persona. Viene dado por ese impulso que refleja lo que es la revelación, la comunicación con Dios. Por eso entraña la sensación extremadamente personal de creación, ¿vale? Y por eso se buscan las relaciones físicas, porque tú tienes un vínculo tan grande con Dios, que es lo que te ha creado, que ni siquiera en este mundo de ilusiones puedes desprenderte de ello por completo. Permanece en tu mente, soterrado bajo capas y capas de conflicto, ego y locura, pero que se filtra a través de esos filtros, valga la redundancia, y se manifiesta de esa forma, en busca de esa expansión o de esa creación a través de las relaciones físicas. Pero te dice aquí que la proximidad física no puede proporcionarla. A veces dos personas están tan enamoradas que sienten que tener relaciones físicas produce en su relación una unidad muy profunda. A veces se puede decir de forma poética incluso que dos personas que se aman, cuando están teniendo relaciones físicas, pues llegan a ser un solo cuerpo, ¿no? Porque se quiere como divinizar todo ese, bueno, pues ese acto, ¿no? Amoroso. Sin embargo, no se puede alcanzar a través de los cuerpos ese estado de comunicación directo con Dios. La revelación está relacionada contigo, que eres el Hijo de Dios, y con tu Padre. Pero los milagros están relacionados entre los diferentes aspectos de la mente, entre nosotros. La revelación es para tenerla con Dios y los milagros es para ofrecérselos a nuestros hermanos constantemente. Por eso luego dice aquí más adelante que los milagros inducen a la acción, porque los milagros te llevan a la práctica en tu mente, a que tú aceptes la corrección y a practicar, a entrenar tu mente para aprender a ver las cosas tal y como son, ¿vale? Dice aquí, la revelación te une directamente a Dios, los milagros a tu hermano. Ni la revelación ni los milagros emanan de la conciencia. Ayer os decía, cuando alguien tiene una revelación, no hay conciencia de ello. O sea, la revelación viene dado por eso que es perfecto, por el amor perfecto. Los milagros provienen de Dios, del amor perfecto. No hay conciencia en ellos, pero te dice, ambos se experimentan en la conciencia. Y aun cuando tú tienes una revelación en este mundo,
Digamos que tú te vuelves consciente de ello una vez que esa experiencia cesa. Es decir, es que esto es complicado de entender. Los milagros está claro que constantemente los estamos ofreciendo siempre y cuando estás dispuesto a practicar y a perdonar, los experimentas en la conciencia, vale. Pero la revelación es una experiencia diferente. Digamos que te quedas inconsciente, pero pensad de esta forma, no hay una fase de inconsciencia total, no existe. ¿Mm? Ni siquiera la muerte es una fase de inconsciencia total. Imaginaos que te das un golpe en la cabeza y te quedas tururú, lo que se diría inconsciente. En ese estado, que para el mundo es un estado de inconsciencia, se experimenta la revelación. Una vez que tú recuperas la conciencia, despiertas, recuerdas y entiendes la vivencia de esa experiencia. ¿Se comprende? Digamos que la revelación es como si entrases en un estado de éxtasis, como si entrases en un estado de éxtasis, un trance. Como en un trance en lo que no eres consciente de lo que hay a tu alrededor. Bueno, un maestro del perdón que se dedica a dar charlas, supongo que dará por España y por Latinoamérica, no sé. Y él ha estudiado un curso de milagros y a él le pasa una cosa que está muy relacionado con esto. Le pasa que, pues desde hace unos cuantos años, de repente, sin ton ni son, él igual está hablando con su mujer o con los amigos o con lo que sea, y de repente, sin ton ni son, ¡pup!, se desmaya. Se desmaya. Y luego, al rato, se desmaya que cae a plomo, ¿eh? De cuenta que a veces, como le viene así de repente, igual a veces se ha desmayado de repente, se ha caído y se ha abierto una ceja al darse un golpe o lo que sea. Él cuenta, luego cuando recupera la conciencia, cuenta que en esos momentos en los que se ha desmayado, él solo ha sentido paz, todo muy bien, ¿no? Como todo bueno, ni ha sentido agobio, ni miedo, ni nada de eso, ¿no? Todo bien. Claro, los familiares que están conscientes lo ven que se ha estrellado, que se ha abierto la cabeza, pues obviamente esas personas pues no lo pasan bien, ¿no? Pero él dentro de esa experiencia, cuando vuelve a ser consciente, recuerda que todo ha sido maravilloso, que todo está bien y sobre todo trae como aclaraciones de cosas. Es como si cada una de esos desmayos que le dan fuesen una especie de puerta que él abre al entendimiento profundo de según qué cosas. ¿Mm? Y eso podría estar relacionado perfectamente con lo que es una revelación. Es como que cierras los ojos al mundo de la ilusión y abres los ojos a tu esencia natural. Y en esa esencia natural tú comprendes todo lo que es la realidad. Una vez que sales de esa experiencia, vuelves otra vez al mundo de la ilusión y en tu mente quedan resquicios de eso que habías comprendido ahí. Y entonces eso pues le va ayudando en su camino. ¿Ok? Dice, la conciencia es el estado que induce a la acción, aunque no la inspira. De hecho, sin conciencia no podría haber acción ninguna. La conciencia, pensad que es como la primera división, que esto lo dice más adelante, la primera división que se introduce en la mente. Para tú poder tener conciencia de algo, de alguna manera tú tienes que estar identificado con otro algo. Como que tiene que haber dos elementos diferentes. Porque si no, no puedes tener conciencia de ello. Si todo es uno en ti, tú no puedes tener conciencia de ello. Por eso la revelación
se experimenta en la conciencia, pero la experiencia en sí no tiene que ver con ella, no viene de la conciencia. Bueno, tampoco hace falta hablar de ello. Sí, luego lo pone aquí más adelante, que describirla con palabras es inútil. O sea, esto se tiene que experimentar y una vez que se experimenta se entiende. ¿Vale? Lo que hay que tener en cuenta es que la conciencia es una división de la mente, no es un nivel de perfección, es algo ilusorio, no es real, ¿vale? Dice, eres libre de creer lo que quieras y tus actos dan testimonio de lo que crees, debido a los pensamientos y a las creencias que hay en tu mente. Eres libre de creer lo que quieras y debido a lo que haces, estás poniendo de manifiesto los pensamientos que hay en tu mente y lo que crees. Yo, tú, el otro, hemos creído ser cuerpos separados, pues hétenos aquí, tratando de dar fe de que esto es real. La revelación es algo intensamente personal y no puede transmitirse de forma que tenga sentido, ¿vale? Por eso insisto siempre muchísimo en que es muy importante experimentar. Es muy importante la experiencia, la palabra, la práctica, el estudiar y todo esto está bien, el entender las cosas y todo esto está bien. Y siempre va a haber personas que nos expliquen las dudas que tengamos o el maestro interno mismo o lo que sea, siempre va a haber personas que te expliquen. Pero al final la experiencia que tú tienes acerca de algo, eso no te lo puede quitar nadie. Y como lo has experimentado tú, nadie lo va a saber, a no ser que esté relacionado con lo que es verdad, obviamente. Pues eso que resulta de esa experiencia es para todos lo mismo. No es como en el mundo. En el mundo, por ejemplo, también siempre suelo poner de ejemplo la misma idea con los sabores. Alguien que no haya probado nunca el chocolate, pues no puede saber a qué sabe el chocolate. Yo le puedo describir, o el pollo, me da igual, o la mayonesa, o yo qué sé, o el picante. Tú le puedes describir a qué sabe el chocolate, pues mira, sabe dulce, tiene unos toques amargos, tiene una textura tal, cual, pero hasta que esa persona no pruebe el chocolate, no va a saber lo que es. Y en este mundo puede ser que haya personas que prueben el chocolate y les guste. Y puede ser que haya personas que prueben el chocolate y no les guste y les dé asco. Estas experiencias de este mundo, como son experiencias ilusorias y cada uno cree lo que quiere creer, pues para unos pueden resultar maravillosas y para otros no. Las experiencias que están relacionadas con Dios y con la verdad son para todos o dan lugar en todos los mismos resultados. A nadie le desagradan, por así decirlo. ¿Mm? Todos los que hemos tenido alguna experiencia que tenga que ver con esto, ya sea una revelación o estar en un momento de visión o de iluminación mental o un instante santo, que veremos más adelante lo que son los instantes santos, siempre los resultados son los mismos. Las conclusiones a las que llegas siempre son las mismas. Da igual que yo sea de aquí de España y otra persona tenga esta experiencia y sea de Australia. Las conclusiones van a ser las mismas, siempre, porque provienen de lo que es verdad, no de lo que es falso. Provienen de lo que no se puede interpretar, ¿vale? Provienen de lo que es. Aquí, como las cosas se interpretan a tu libre albedrío, pues puedes obtener diferentes resultados, pero la verdad no se interpreta, la verdad es lo que es. Luego dice, de ahí que cualquier intento de describirla con palabras sea inútil, ¿vale? Es inefable. ¿Vale? Por eso es una experiencia estrechamente personal con Dios, ¿ok?
no te hace falta describirla, te hace falta experimentarla, ¿vale? La revelación induce solo a la experiencia. Esto es interesante porque si induce solo a la experiencia, pero tiene lugar en la conciencia, pero no proviene de la conciencia, pero solo induce a la experiencia, es una situación en la que, o sea, cuando tú analizas lo que aquí te está diciendo, lo que ves, el resultado que te da es como si tuvieses eso a una persona en trance, teniendo un éxtasis. Como si esa persona estuviese teniendo un éxtasis, un trance maravilloso, teniendo esa experiencia, pero que no le induce a hacer nada. Es como si te quedases estático. No te vas a poner a hacer un sándwich o a pintar la pared de una casa, como si tuvieses un éxtasis, ¿verdad? Los milagros, por otra parte, inducen a la acción. Acción que finalmente tiene como resultado también una experiencia, pero esta acción se refiere a esa práctica. Es decir, me inducen a la acción porque yo tengo que pedirle al Espíritu Santo que corrija mi mente y tengo que decidir aceptar ese milagro de corrección habiendo perdonado. Todo esto es un ejercicio que se hace. En esta fase del aprendizaje, obrar milagros es importante porque no se te puede forzar a que te liberes del miedo, pero sí se te puede pedir que te muevas, que te pongas las pilas, que te pongas a trabajar en tu mente, que te pongas a observar tus pensamientos, que te pongas a perdonar. El Maestro Jesús no puede venir y quitarnos el miedo. Nos ha dicho aquí atrás: eres libre de creer lo que quieras. Soy libre de creer lo que yo quiera. Él no va a venir a soliviantar mi poder y mi naturaleza divina, lo cual no tendría sentido, a quitarme unos miedos extraños que Él sabe que no existen, pero que yo, libre, estoy creyendo que sí. Es un trabajo que me corresponde a mí. Por eso es importante obrar milagros. La revelación es literalmente inefable porque es una experiencia de amor inefable. Esto está diciendo que es una experiencia de comunicación directa con Dios. La reverencia se debe reservar solo para la revelación a la que... Bueno, de esto hablamos un poco ayer, ¿no? De lo que significa venerar, ser... Eh, ¿cómo se dice? Reverente, ¿no? Para con tu Padre. Cuando habla aquí de que no es una reacción apropiada hacia los milagros, porque un estado de reverencia es un estado de veneración, lo cual implica que uno de rango inferior se encuentra ante su creador y que implica una diferencia, lo dice antes, lo dice después, implica una desigualdad, la reverencia implica una desigualdad. No está diciendo que Dios y su Hijo sean diferentes. Lo que está diciendo es que a Dios, como creador de todo lo que existe, se le concede ese rango de orden primero. Dios es el primero y su Hijo es su extensión, pero ambos son exactamente lo mismo. No hay diferencia entre ellos. Lo que pasa es que se tiene que entender que en este punto y solo en este punto es donde difieren Dios y su Hijo, que en realidad no es una diferencia en sí, pero la mente en este mundo tiene que entender que hay este ranking o esta diferencia de órdenes entre hijo y padre para que no siga la mente cayendo en la trampa de creer que ella misma es su propio creador. Que ese es el problema que hay aquí en este mundo. La mente cree que se ha creado ella a sí misma. Y se ha fabricado un Dios falso, el cual es ella misma.
Debido a que y esto además, esto es una diferencia fundamental porque alguien puede pensar, ¿no? Si un curso de milagros se parece mucho aunque utilice terminología cristiana, se parece mucho a otras corrientes espirituales como el Vedanta Advaita y algunos caminos no dualistas. Pero esta es una diferencia fundamental con referencia a otros caminos no dualistas. Aquí el Maestro Jesús te está diciendo, tú tienes que tener claro en tu mente que tú eres como Dios, pero no creaste a Dios. El Vedanta Advaita te dice, tú creaste a Dios y tú eres Dios. Tú eres uno, eres el todo. Tú creaste a Dios. Tú eres Dios. Y aquí el Maestro Jesús te está diciendo, no, cuidado. Tú no pudiste haber creado a Dios porque entonces Dios estaría loco y no serías capaz de llevar a cabo ninguna lección de perdón y la expiación no existiría. Pero la prueba de que Dios existe es precisamente esa, que la expiación, el deshacimiento del ego, está en marcha y yo puedo perdonar. Es decir, yo puedo observar desde fuera del ego los errores que acepto cometer cuando me dejo llevar por el ego. Desde dentro de ese sistema de pensamiento loco, yo no voy a reconocer ningún error. Ningún error en el sentido de que no son reales. No de que entones el mea culpa y digas, sí, metí la pata, ay Dios mío, soy un desastre, tal. No, eso son cosas del mundo. Estoy hablando de que hagas ese ejercicio de salirte de ese sistema de pensamiento y de que te des cuenta de que nada de eso es real. Si solo fuésemos un ego, no podríamos hacer eso. Y debido a que yo puedo perdonar, como el Maestro Jesús enseña aquí en un curso de milagros, es que me doy cuenta de que ciertamente primero Dios es, yo soy su hijo, la expiación está en marcha y todo esto funciona. Y este punto es muy importante. Dios me creó a mí, pero yo no lo creé a Él. Yo tengo mis propias creaciones. El Hijo de Dios que somos todos, la extensión del amor perfecto que es Dios, sigue extendiéndose en amor perfecto, y ese amor perfecto extendido por el Hijo son las creaciones del Hijo. Claro que sí, pero yo no creé a Dios. Por eso esta idea que te dice aquí de la reverencia, para que la mente en el mundo, repito, se vaya desencajando de esa idea autoimpuesta de creer que ella misma es su propia creadora. ¿Mm? Vale. Dice, tú eres una creación perfecta y deberías sentir reverencia solamente en presencia del Creador de la perfección. En presencia del Creador de la perfección. Te está diciendo, tú eres una creación perfecta y has sido creado por el Creador de la perfección. No te está diciendo, tú has creado la perfección. Te está diciendo que eres una creación perfecta y que has sido creada. ¿Se entiende? Es muy importante esto, ¿eh? Parece que no. Parece que es una bobada, pero ciertamente es un punto en la mente que cuando uno lo acepta, rápidamente empiezan a liberarse espacios mentales que antes estaban bloqueados y que tenían que ver con esto, con la idea profunda de creer que tú eres el creador de todas las cosas. De que tú has creado a Dios, de que tú eres todo y de que tú eres Dios. Sí, yo soy Dios, hijo, padre de mis creaciones, pero no soy el creador de Dios Padre. Una vez más, esto se entiende a través de la experiencia. Dice también, los que son iguales no deben sentir reverencia los unos a los otros. ¿Por qué? Porque yo tengo que entender que mis hermanos son exactamente lo mismo que yo. Y eso no produce aquí en el mundo ninguna distorsión, sino que corrige las distorsiones.
Aquí en el mundo yo creo que soy diferente de todos. Cuando trabajo para darme cuenta a través de los milagros de que soy exactamente lo mismo que todos, las distorsiones se deshacen. ¿Ok? Somos iguales, por lo tanto, no hay que reverenciar nada, somos exactamente lo mismo. Ahora bien, la reverencia implica, y es que te lo está diciendo, fíjate que es un curso no dualista puro, ¿eh? Puro. Y te está diciendo, te está haciendo hincapié, el Maestro Jesús, sabiendo muy bien las palabras que utiliza, te está diciendo que entre tú y Dios hay una diferencia. En realidad no es así, ¿vale? No existe esa diferencia, todo es exactamente lo mismo. Pero esto es un curso de milagros, es un curso de aprendizaje. Y tu mente está descollantemente aturdida. Por eso necesitas estos datos, necesitas entender aquí que tú no creaste a Dios y necesitas aceptarlo. Por consiguiente, la reverencia no es una reacción apropiada hacia mí, dice, como hermano tuyo que soy exactamente lo mismo. Reverencia a Dios, que está por encima de ti. Con esto también te está diciendo, sé agradecido, porque todo lo que crees que has hecho aquí no es real. Dios, al no tener nada que ver con la locura de este mundo y al ser perfecto, ha salvaguardado para ti tu perfección. Siéntete aliviado. Y luego dice que un hermano mayor merece respeto por su mayor experiencia. Esto está intrínsecamente relacionado con el tiempo, ¿no? Pues si tú tienes 50 años y tu hermano pequeño tiene 30, pues tú tienes 20 años más de experiencia en el tiempo. Y ya no solo se está refiriendo al tiempo. Cuando se refiere a un hermano mayor, que también tiene que ver con el tiempo, se está refiriendo a un hermano mayor en el sentido de más apertura de su mente, no hacia, que lo va a decir aquí delante, aquí más adelante, no en el sentido de un continuo de que haya pasado el tiempo, sino en el sentido de que su mente se haya elevado más. Es decir, puede darse el caso de que este aspecto de la mente, por ejemplo, en este cuerpo en el que parece que estoy, que tengo ahora 41 años, me encuentre con otra persona que tenga 22 años y esa persona a través de su recorrido haya elevado más su mente en ese sentido, pues esa persona sería un hermano mayor para mí, aunque físicamente sea más joven. Pero en su evolución, ¿no? A lo largo del tiempo, ha elevado más su mente, ha trabajado más, tiene más apertura y por lo tanto merece respeto. Otra cosa importante, te está diciendo el Maestro Jesús, un hermano mayor merece respeto. No te está diciendo, tu hermano mayor va a venir a pedirte que lo respetes. Te está diciendo a ti, amansa a tu ego, adiestra a tu ego para que se vuelva agradecido, porque tiene que aprender a respetar. Otra vez te está dando otra pauta. Te está diciendo, tu ego tiende a juzgar y a condenar y a menospreciar los progresos o la capacidad que tienen tus hermanos mayores de ayudarte en salir adelante. Debes poner remedio a ello. Vuélvete más respetuoso. Imaginaos, por ejemplo, en una familia, ¿no? Tú tienes un hermano. Tú eres un niño de 10 años y tienes un hermano de 20 años. Tú sales con la bicicleta un día por la tarde a dar una vuelta y de repente te caes en la calle y tu hermano mayor te ve
que te caes y que te has hecho daño. Entonces tu hermano mayor va a ayudarte a levantarte. Hombre, tú, siendo un niño pequeño y viendo a tu hermano mayor, no creo que le empieces a dar voces, a mandarlo a freír espárragos y a tratar de echarlo de ahí cuando te está ayudando. Entiendes que es tu hermano mayor, sobre todo fíjate, entre un niño de 10 años y un hombre ya de 20 años, la diferencia que hay de edad. El niño pequeño respeta a su hermano mayor porque sabe que está ahí para ayudarlo. No se le pasaría por la cabeza ponerse todo loco a decirle que lo dejase tranquilo, que ya se va a sacar en las castañas del fuego. No creo que lo hiciese, no tiene sentido. Pues esto es lo que está queriendo decir aquí. Cuando tú te encuentres en tu vida con personas que te va a pasar, que hayan tenido un desarrollo y unas experiencias debido a las cuales su mente se haya elevado más, en lugar de juzgar y tratar de discutir con esas personas, en lugar de tratar de condenar y quedar tú como si fueses, yo qué sé, el diccionario, ¿por qué no callas y escuchas? Que esto pasa mucho, ¿eh? En una familia, con el ejemplo que os he puesto, es impensable que un niño de 10 años le vaya a decir a su hermano de 20 o 25 años, quítate de aquí, no sé qué, cuando el hermano va a ayudarlo a levantarse del suelo porque se ha hecho daño. Sería impensable. Pues en este caso es lo mismo. Si una mente está más elevada porque en el tiempo tiene más que otros que temporalmente tienen menos, como hemos visto en los principios de los milagros ayer, y esa persona que es parte de ti también, que eres tú, viene a ayudarte, ¿qué haces tú tratando de sacar a esa persona de tu vida o tratando de explicarle cómo crees tú que son las cosas? Eso es un gesto de niños pequeños enrabietados. No tiene sentido. Por eso esta idea de un hermano mayor merece respeto. En última instancia, al Hijo de Dios no se le puede faltar al respeto. Pero el ego necesita ser amainado, amansado. Tiene que aprender a ser agradecido. ¿Mm? Un hermano mayor merece obediencia por su mayor sabiduría. ¿Mm? Esto es muy importante también. Claro, tú esto lo extrapolas a una familia mundana, padre, madre, hijo, hermano pequeño o hermana, da igual. Y esto se entiende. El hermano pequeño va a pedirle consejo al hermano mayor. El hermano pequeño que tenía 10 años ahora tiene 13 años, 14. Y va a salir un día por la tarde, un viernes por la tarde de fiesta a la discoteca Light. Y entonces, pues le pide consejo al hermano. Oye, hermano, y cuando yo vaya a este sitio, pues, ¿qué debería hacer? ¿Qué no debería hacer? Y entonces el hermano, que tiene más experiencia, porque ya ha pasado por todo eso, le comenta, pues no te juntes con este tipo de personas, no hagas esto, no bebas de esto, si te ofrecen de esto no lo cojas, tal, vuelve a casa a la hora, pórtate bien. Y el hermano pequeño obedece, porque lo que el hermano mayor le está diciendo es para su bien. No es para su mal, ni para frustrarlo, ni para que lo pasen mal, ¿no? ¿Se entiende? Luego habla de la devoción, obviamente la devoción es la entrega al Espíritu, ¿verdad? Y dice, es tan solo mi devoción por ti, hablando en primera persona, la que me hace merecedor de la tuya. Es decir, Él, el Maestro Jesús, nos ve a todos como parte de sí mismo en espíritu, a través de su devoción. La devoción por los hijos de Dios es el reconocimiento de la unidad en espíritu que todos compartimos. No hay nada con respecto a mí que tú no puedas alcanzar. ¿Qué mensaje más amoroso se le puede dar a un hijo de Dios que se encuentra perdido en medio de la oscuridad? Yo, que soy la representación del Cristo, el Hijo de Dios, resucitado, codo con el Espíritu Santo, te estoy diciendo que todo lo que yo he alcanzado está en ti ya. Es imposible que tú no lo alcances. No tengo nada que no proceda de Dios.
Y esta es la única diferencia que hay entre nosotros y el Maestro Jesús, que nosotros creemos que tenemos muchas más cosas. El Maestro Jesús acepta solo lo que viene de Dios. Para nosotros, bueno, pues puede estar esa devoción por Cristo y por Dios, ¿verdad? Podemos tener fe, podemos ser muy dedicados en la oración, pero también pensamos que tenemos aquí cosas importantes, nuestra familia, las relaciones personales, el dinero, el trabajo, etcétera, muchas, muchas más cosas, muchas más. Todo eso es un lastre que finalmente se dejará atrás. Dice, nadie viene al Padre sino por mí, no significa que yo esté en modo alguno separado de ti, o que sea diferente, excepto en el tiempo, y el tiempo no existe realmente. Digamos que el Maestro Jesús es un nexo, es ese, literal, la definición es ese hermano mayor que le explica a su hermano pequeño cómo tiene que hacer para alcanzar el estado en el que él se encuentra. Ese es el significado de esa frase, porque aquí va a haber varios epígrafes en los que nos citará frases de la Biblia que se le atribuyen a él, algunas las va a corregir y las va a expresar correctamente, otras las va a utilizar para expresar ideas y otras las va a expresar tal como son y a desarrollarlas, ¿vale? En este caso, pues explica esta frase, nadie viene al Padre sino por mí, para que tú tengas claro que quiere decir que no es que Él sea diferente ni que esté separado de ti, sino que Él es la mano que te ayuda a salir hacia arriba, que ya no es ni hacia adelante, a elevarte cada vez más. Por eso dice que la afirmación tiene más sentido desde el punto de vista de un eje vertical que de uno horizontal. Se entiende muy bien, tú estás debajo de mí y yo estoy debajo de Dios. Y yo soy el que te da la mano a ti, como ese videojuego en el que van varios por ahí trepando por una montaña y a veces el que trepa primero le da la mano al otro para que suba más fácil. Pues algo así, similar. En el proceso de ascensión, entre comillas, yo estoy más arriba porque sin mí la distancia entre Dios y el hombre sería demasiado grande para que tú la pudieses salvar. Y aquí ya está diciéndote, ojo, ojo, que yo trabajo codo con el Espíritu Santo. Yo ya terminé mi aprendizaje. Y como ya terminé mi aprendizaje, entonces puedo enseñarte. ¿Y quién ha dicho en las páginas anteriores que es el que enseña? El Espíritu Santo. Por lo tanto, Él trabaja codo con el Espíritu Santo, al igual que lo vamos a hacer nosotros en el momento en el que terminemos nuestro aprendizaje también, ¿eh? Luego dice más adelante, yo salvo esa distancia por ser tu hermano mayor por un lado y por el otro por ser un hijo de Dios. Es como si te dijese, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el nexo entre el Padre y el Hijo. Una vez que tú terminas el aprendizaje, te das cuenta de que el Espíritu Santo es la manifestación de la voluntad de tu Padre y por lo tanto eres tú mismo, pues la voluntad de Dios es su Hijo. Dios, que es amor, se extiende en su Hijo, lo cual es su voluntad, lo cual es exactamente lo mismo. Luego dice, la devoción que les profeso a mis hermanos es lo que me ha puesto a cargo de la afiliación que completo porque formo parte de ella. Tal vez esto parezca contradecir la afirmación yo y el Padre somos uno, pero esta afirmación consta de dos partes en reconocimiento de la mayor grandeza del Padre. Te está volviendo a decir, ten cuidado, que a ti te ha creado Dios, tú no lo creaste a Él. Que la mente en este mundo puede inventarse todas las cosas que quiera, pueden ocurrirse un sinfín de excusas, un sinfín de teorías y un sinfín de pláticas y argumentos que pueden resultar perfectamente lógicos para cualquiera que los escuche,
pero que sepas que la realidad es que Dios es y tú no lo creaste a Él, Él te creó a ti. Mantener esta idea en tu mente te librará de un sinfín de obstáculos en el proceso de aprendizaje. Luego dice que las revelaciones son indirectamente inspiradas por él debido a su proximidad al Espíritu Santo y a que se mantiene alerta para cuando sus hermanos estén listos para recibir la revelación. Es decir, digamos que de alguna manera él, al tomar el papel de nexo entre el Hijo de Dios aquí en el mundo y su Padre, y al haber tomado también esa posición de trabajar, a mí me gusta decirlo así, trabajar codo con el Espíritu Santo, está al tanto de todo. Su presciencia y su omnisciencia es total. No es que sea una persona, no os imaginéis al Maestro Jesús como una persona invisible que está en otra dimensión con una especie de concentración mental en la que de repente pasan todos los archivos aquí de todo lo que está haciendo todo el mundo y él tiene conciencia de todo y él sabe todo. No, no funciona de esa manera. Es como si al haber entrado ya, al haber terminado su aprendizaje y al haber pasado a formar parte de la totalidad, todo lo que parece que sucede en el tiempo está ya en su... ¿Cómo explicarlo? En su capacidad para actuar sobre eso. Es decir, antes de que yo diga estas palabras, él ya sabe las palabras que voy a decir. Porque el tiempo es como si fuese una especie de película que se está revisionando. Todo ya aparentemente sucedió, todo ya terminó. Y la capacidad de la mente, capacidad entre comillas, en ese estado de ser perfecto, es una capacidad de reacción por inercia. Las cosas se tienen que hacer de una manera como se tienen que hacer y como se tienen que hacer de esa manera se hacen. El que juega el papel en llevar a cabo esas cosas que se tienen que hacer aquí en el tiempo a través de esa capacidad también, porque es entre comillas, porque no es realmente una capacidad, él es él el encargado. ¿Ok? Junto con el Espíritu Santo y junto contigo mismo si quieres también. Y acabas tu aprendizaje. El Espíritu Santo es el mediador entre la comunicación superior y la inferior, es decir, entre Dios y su Hijo, Hijo con minúscula, y mantiene abierto para la revelación el canal directo de Dios hacia ti. Cuando tú entras en una experiencia de revelación, en una experiencia de visión, en una experiencia de instante santo, lo que sea que tenga que ver con esa manifestación de la verdad de forma experiencial, no lo haces a través de tu ego. Tu ego automáticamente queda de lado y entras en ese estado en el que conectas con tu mente divina. Entonces aquí nos podemos empezar a dar cuenta de que dentro de nuestra mente, no de la cabeza, pero bueno, a veces podemos decir la cabeza, nos entendemos, dentro de nuestra mente parece que hay dos mentes. Hola, criatura bendita. Una, que es esa mente alocada que cree que es un cuerpo, que vive en un mundo de cuerpos, con formas, escaseces, bienaventuras, desventuras. Y la otra, esta mente de la que acabo de hablar, es irreal, es una mente egoica, irreal, es donde vive el ego. Y la otra es la mente perfecta, la mente divina, la mente real, que sigue estando conectada a Dios. Cuando tú entras en esta experiencia de revelación, por ejemplo, lo haces desde esa parte de la mente, no desde tu ego. El ego, al ser algo irreal, no puede tener comunicación ninguna
con aquello que sí es real. Entonces, como conclusión de esto, tú puedes deducir que el ego no puede tener comunicación alguna con el Espíritu Santo. Esto quiere decir entonces que cada vez que tú te comunicas con el Espíritu Santo y sigues la guía del Espíritu Santo, no lo estás haciendo a través de tu ego. Porque el ego te diría, ¿para qué vas a escuchar esa voz? Escúchame a mí. Digamos que en tu mente hay dos voces, la voz del Espíritu Santo y la voz del ego, el angelito y el demonio. Pero entre ellas no hay comunicación. ¿Se entiende esto? Esto te pone, cuando lo entiendes de una forma directa, te pone en una situación en la que al principio parece como que te quedas en un estado de, no de vacío, sino de suspensión, como de suspensión temporal. Como si tu mente hiciese pop y se quedase suspendida durante un instante, y en ese instante es como que estás tratando de decantarte por un lado o por el otro. Y finalmente empiezas a darte cuenta de cómo es ese proceso en tu mente donde te incitas a ti mismo a unirte a esa parte de la mente que es perfecta, que es real, y te puedes ver a ti mismo no decidiendo, porque yo no diría que es una decisión, sino aceptando. Te ves a ti mismo aceptando experimentar o lo divino o aceptando experimentar lo terrenal. Y entonces te das cuenta de que cuanto más aceptas experimentar lo terrenal, más complicaciones y más conflicto hay. Pero cuanto más aceptas, y más aceptas experimentar lo terrenal, por consiguiente, más aceptas escuchar la voz del loco de la casa, del ego. Pero cuando más aceptas escuchar la voz del Espíritu Santo, o cuando más aceptas unirte a esa parte de tu mente que es perfecta, ves que tu experiencia en este mundo es completamente diferente. Digamos que quizás sonrías más. Pueden ser cambios sutiles, quizás ya no te tomes las cosas tan en serio, quizás en el proceso de aprendizaje te sorprendas a ti mismo riéndote de una situación en la que antes pues te habrías arrancado los pelos de cuajo. Y a medida que vayas cada vez más y más aceptando unirte a esa mente en ti, que es perfecta, donde el Espíritu Santo te habla, más te vas dando cuenta de los beneficios que hay. Esto produce también una especie de efecto secundario. He dicho efecto secundario, no efecto adverso secundario. Algunas personas pueden creer que puede resultar en un efecto adverso secundario, pero no, es un efecto secundario. Y el efecto secundario que tiene lugar es que cuanto más te unes, más aceptas unirte a esa mente divina, mayor rechazo, si se puede usar esa palabra, no rechazo en la forma de ataque, sino mayor indisposición experimentas de unirte a la mente mundana, a la mente locuela. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú estás acostumbrándote ya a escuchar la voz del Espíritu Santo y a ir por la vida sonriendo, y por lo que sea metes la pata y en una situación en concreto escuchas la voz del ego y decides hacerle caso al ego y te metes dentro del mondongo que el ego te está tentando a meterte, eso lo vas a experimentar como si fuese una especie de hecatombe. Para ti va a resultar en un contraste terrible. Por eso digo que alguien podría decir que es un efecto secundario adverso, porque pero esto se puede ver muy bien. Por ejemplo, en mi vida, en mi propio aprendizaje, voy a poner un ejemplo que os va a quedar clarísimo. Cuando yo era joven,
en este cuerpo en el que parece que estoy, con 20 y tantos años, este aspecto de la mente parece ser que era un pieza, mucha ira, mucha mala leche. Y entonces yo podía estar discutiendo con alguien largo y tendido y de forma acalorada y rabiada y airada sin preocuparme. Obviamente estaba sufriendo, porque toda ira es sufrimiento, ¿no? Pero yo no lo entendía como sufrimiento porque estás tan acostumbrado, si es que se puede decir eso con respecto a la ira, estás tan acostumbrado que para ti resulta algo habitual y es como que has aprendido a moverte dentro de ese espacio mental lleno de conflicto que no le das importancia. Entonces podía estar dándome de palos con una persona de forma terriblemente agresiva y al minuto siguiente estar tan tranquilo hablando con otro amigo, con otro colega de otra cosa, como si no hubiese pasado nada. Realmente había pasado y realmente se había seguido acumulando dolor y sufrimiento y había pasado, claro que sí. No en verdad, pero dentro de ese proceso de irte cada vez más pa'l pozo, sí que había pasado, ¿no? Pero podía pasar de ese estado, en un instante estar como si fuese un basilisco y al instante siguiente, que me da igual, tal, y seguir a lo mío. Una vez que empecé con el retorno, el retomar mi camino espiritual y empecé a practicar y me encontré luego con un curso de milagros y empecé a practicar el perdón y a ofrecer milagros y a unirme cada vez más y más a esa mente divina, me di cuenta de que llegó un punto en el que la ira se había reducido muchísimo y lo que me pasaba es que como en algún momento metiese la pata y me pusiese a discutir con alguien por la bobada que fuese, por la tontería que fuese, y ya no tenía que ser una discusión airada, ¿eh? Ya no tenía que ser una pelea. Podía ser una pequeña discusión que tuvieses en la que te enfadas un poco, pero tampoco te vuelves un dragón, ¿no? Pues yo experimentaba eso como si fuese el fin del mundo. Como si fuese el fin del mundo. O sea, el contraste, el agobio, el desazón, el rechazo por esas emociones, esas sensaciones internamente, era aberrante. Era aberrante. Y ese contraste se tiene que producir así porque de alguna manera tú, como aprendiz, como alumno, te tienes que dar cuenta de qué es lo que realmente quieres y qué es lo que no. Si no se produjese ese contraste, y ese contraste se produce porque tú has decidido unirte cada vez más y más al Espíritu Santo y le has dado potestad al Espíritu Santo para que te guíe, ese contraste se produce para que tú, cuando metes la pata por lo que sea, estás aprendiendo y en un aprendizaje, pues vas metiendo la pata en ocasiones, ¿no? No lo vas a hacer todo siempre bien, está claro. Pues ese contraste se produce para que cuando metas la pata tengas bien claro dónde es donde no quieres volver. No sea que encuentres apetecible o estimulante el volver a los tejemanejes de antaño, el volver a los patrones antiguos, donde creías que podías vivir a gusto estando en un constante instante de contracción y de rabia y de ira. Por eso se tiene que producir ese contraste. ¿Ok? Luego dice aquí que la revelación no es recíproca, que proviene de Dios hacia nosotros, pero no de nosotros hacia Dios. Y luego habla aquí en el último párrafo de que el milagro reduce al mínimo la necesidad del tiempo. Esto lo hablamos ayer también, con lo de los principios de los milagros. Os expliqué que hay un camino que recorrer, hay un aprendizaje que llevar a cabo, pero ese aprendizaje no tiene por qué durar más de lo mínimo que tendría que durar.
Ahora, volvemos otra vez a lo que decía aquí en la frase del primer párrafo. Al final, en la frase 9, eres libre de creer lo que quieras. Tú eres libre de perdonar, de obrar milagros, de aprender si te da la gana o no, como tú quieras. Oye, ¿qué quieres aprender? Pues tu tiempo en el tiempo se va a reducir al mínimo. ¿Que no quieres aprender? Pues entonces prolongarás tu estadía en el tiempo. Y esto es gracioso porque fijaos cómo es el ego y cómo nosotros nos hemos arrodillado ante él, habiéndolo inventado y habiéndole entregado todo el poder que tiene de nuestra mente a él, y cómo lo reverenciamos, fíjate, qué sacrilegio, creyendo que él es nuestro creador, cuando lo hemos creado nosotros, habiéndonos hecho pensar que nos hemos creado a nosotros mismos. Pero fijaos cómo es el ego, que aquí las personas, en este mundo, la mayor parte de las personas, no os digo todas, pero la mayor parte de las personas tú les dices que les das más tiempo de vida aquí en el tiempo y ellos quieren y quieren. Ay, por favor, que Dios me lleve, pero que me lleve lo más tarde posible. ¿Eh? Cuanto más tiempo pase aquí, mejor. Por favor, no vaya a ser que lo que venga después sea peor. Lo que pasa es que no son conscientes de todo el tiempo que llevan deambulando a través del tiempo. Y les da miedo, debido a sus egos en sus mentes, la destrucción, la desaparición de sus personalidades individuales. Por eso que Dios me lleve, pero que me lleve lo más tarde posible. Por un lado, tengo fe y quiero creer, quiero pensar que más allá de este mundo hay algo, pero por otro lado no me quiero ir de este mundo porque es todavía el ego el que mantiene el control en mi mente porque yo le dejo, y el ego sabe que en el momento en el que el Hijo de Dios se presente ante su Padre, se le acabó el chollo. Digámoslo de esta manera, el ego tiene los días contados. Y como tiene los días contados, pues prefiere que se alarguen cuanto más mejor. Todo aquel que haya tenido una experiencia de lo que es la verdad, la realidad de lo que existe realmente, de la existencia del ser, de la esencia del ser, no vuelve a ver el tiempo de la misma manera. No es que estés deseando morirte, es que entiendes que la muerte no existe y que tienes que aprender algo importante. Y entonces vas a hacer todo lo posible para concluir tu aprendizaje antes. Hacer otra cosa diferente a eso, sería pues ser como un masoquista. Si tú sabes que permanecer en el tiempo con esa mente anclada al ego es sinónimo de sufrimiento y dolor, y te has dado cuenta de que lo que está en ti, no más allá, sino lo que está en ti aquí ahora y se puede manifestar, es la perfección donde no hay ningún tipo de dolor, lo que es plenitud, ¿cómo no ibas a querer acceder a ese estado lo antes posible? Sin embargo, el mundo sigue siendo un lugar caótico y necesita aprender. El milagro reduce al mínimo la necesidad del tiempo porque te evita tener que pasar por otras lecciones por las que ya no tienes que pasar. Lo expliqué perfectamente ayer. O bien recorres el camino desde el punto A al punto B, donde el punto B es ya la unión al ser perfecto, o lo recorres en línea recta, perdonando, obrando milagros, haciendo el aprendizaje como debe de ser, o bien lo recorres haciendo zigzag, bueno, pues convirtiéndote en un zascandil. Aquí, todos los que estamos aquí y todos los que hemos pasado por el tiempo,
hemos estado largo tiempo moviéndonos en zigzag. No os preocupéis, ¿eh? Aquí no viene nadie que haga el camino en línea recta. ¡Hala, venga, pum! Venga, no. Si tú crees que estás en el tiempo, vas a experimentar durante un tiempo lo que es el zigzagueo del camino. Si lo fueses a hacer en línea recta, ya prácticamente, o sea, vendrías aprendido. Vendrías aprendido y decidido. Es decir, habrías venido aquí al tiempo ilusorio habiendo tomado ya la decisión de retornar a Dios, lo cual no tiene sentido. Todos los que hemos venido aquí, hasta el Maestro Jesús, antes de su vida como ese avatar del Maestro Jesús, todos hemos venido aquí habiendo tomado la decisión de separarnos de Dios. Todos. Por lo tanto, hemos estado zigzagueando durante largo tiempo. Llega un momento en el tiempo en el que tu mente, que forma parte o en cuya mente se encuentra esa conciencia dividida que tú parece que eres aquí, se cansa de estar dando tumbos para un lado y para el otro, y entonces es cuando ya decide aprender a ver más allá de lo que hay aquí, pregunta a ver si es que hay otra forma de existir, y entonces en ese momento es cuando ya ha decidido retornar a Dios y ya empieza su camino a ser más recto. Pero hasta ese momento todos aquí hemos dado tumbos para adelante, para atrás, para arriba, para abajo. Digamos de esta forma. Aquí todos, el que más y el que menos, ha perdido una enorme cantidad de tiempo. Pero bueno, es lo que es. Este mundo, este universo del tiempo y del espacio, es la representación de esa decisión de querer estar separado de Dios. Y entonces tú vienes aquí habiendo decidido separarte de Dios. Y el separarte de Dios es un zigzagueo constante, un sufrimiento constante. Luego ya te cansas, claro, porque no es natural en ti. El dolor no es natural y llega un punto en el que te cansa, dices, estoy ya harto de sufrir, estoy harto, que se acabe ya. Y entonces empiezas a abrir tu mente a la respuesta del Maestro interno que está en ti, el Espíritu Santo. Si el Maestro Jesús fue el primero que terminó el aprendizaje y fue hace en el tiempo 2000 y pico años, 2030 años más o menos, y mirad todos los miles y miles y miles de millones de años que la ciencia dice que tiene el universo, imaginaos si hemos perdido tiempo, ¿eh? Porque el Maestro Jesús ha sido el primero en cerrar ese círculo de expiación, el primero en acabar por completo el aprendizaje. Pues nada, solo ha llevado en el tiempo 14.000, 15.000 millones de años. Ah, pues oye, fíjate. En el tiempo esto parece una barbaridad, ¿eh? En el tiempo eso es una barbaridad. 15.000 millones de años. ¡Buah! ¡Qué locura! En la eternidad no es ni un soplo. No es ni un pequeño suspiro, no es nada. En la eternidad ni existe eso, no es nada. Lo eterno es eterno. No tiene medida. Pero dentro del tiempo tú observas y es como que te da vértigo observar esas enormes cantidades de tiempo o esas enormes distancias que hay entre planetas también. Si le llevó a la mente del Hijo de Dios 15.000, 14.500 millones de años completar, un aspecto de la mente completase ese círculo de expiación, lo que tiene de beneficioso eso es que una vez un aspecto de la mente lo consigue, el resto de aspectos de la mente que lo consiguen va aumentando cada vez de forma exponencial, pero podría llevar desde ese punto hasta que todo el tiempo termine y todas las mentes decidan retornar a Dios, podrían ser miles de millones de años todavía. Ahora, que eso llegará, eso es impepinable. Nosotros, de hecho, estamos ahora recordando ese momento donde el tiempo terminó.
Pues eso, los milagros reducen al mínimo la necesidad de tiempo, corrigen la mente y lo que hacen es que tanto yo, que acepto ese milagro de corrección y como proceso intrínseco lo extiendo a toda la mente que es mi mente, es decir, a todas vuestras mentes, tanto yo como todos los aspectos de la mente nos vemos catapultados hacia arriba, nos vemos elevados. Todas las obras que se llevan a cabo a través de la bendición del amor de Dios o de la perfección suman constantemente para que la mente colectiva que somos se vaya elevando cada vez más y más. Cada vez más y cada vez más y cada vez más. Han pasado 2000 y pico años desde que el Maestro Jesús terminó todo el círculo de expiación. A él, como conciencia aquí en el tiempo, le llevó también su tiempo de zigzagueo y sus periplos en otros momentos del tiempo, en otras vidas, si queréis llamarlo así. También le llevó su largo recorrido y su largo tiempo. Desde que él terminó, ahora ha cambiado muchísimo la conciencia colectiva. Sigue habiendo dolor, sigue habiendo sufrimientos, eso no se puede negar, pero la mentalidad ha cambiado muchísimo. Hay muchas más mentes dispuestas a entender, muchas más mentes dispuestas a aceptar y a trabajar, muchas más mentes dispuestas a reconocer su responsabilidad y no a echar balones fuera. Y eso es debido al trabajo del Maestro Jesús, de Buda, por ejemplo, que la gente piensa que Buda terminó antes que el Maestro Jesús. Son prácticamente contemporáneos, ¿eh? Pero no es así. El Buda fue después, realmente. Pero también el aporte del Maestro Buda, Siddhartha, y otros que han venido después, y otros que vendrán, y ahora pues nosotros, que estamos también aportando. Yo me beneficio de lo que ha habido antes y los que vengan después se beneficiarán de lo que estemos haciendo aquí nosotros ahora. El milagro sustituye a un aprendizaje que podría haber durado miles de años. Miles de años. Esto es lo mismo que decir, todos los caminos conducen a Roma, pero no todos los caminos son igual de largos. Tú puedes estar en Santiago de Compostela y de Santiago de Compostela para Roma puede que haya varias direcciones que tomar, varios caminos que puedes seguir. Unos será el más corto y otros serán caminos que te lleven por el sur de España, yo qué sé, luego por el norte de Francia, que igual pasas por Alemania y te vas para Suiza. Puedes dar un rodeo increíble. Cuando tú aprendes a obrar milagros y a practicar el perdón, lo que haces es, pues eso, recorrer el camino más corto. Y ya no tienes que pasar por todos esos parajes sombríos por los que habrías pasado si hubieses ido por esos otros caminos sinuosos y zigzagueantes. Habrá lecciones que aprender en todo ese trayecto en línea recta, claro que sí, las habrá. Pero serán muchas menos y de una intensidad mucho menor. ¿Vale? El milagro acorta el tiempo al producir su colapso, eliminando de esta manera ciertos intervalos dentro del mismo. Es decir, ya no tienes que pasar por determinadas lecciones. Y tú dirás, ¿cómo es posible esto entonces? Pero todo está escrito o no hay nada escrito y todo depende de lo que yo decida. Y esto también en las lecciones lo hemos explicado muchas veces y os he puesto el ejemplo, que siempre me vienen a mí ejemplos con el tema de los videojuegos, el ejemplo de estos videojuegos que ya están hechos de principio a final, o sea, tú estás jugando al videojuego, pero dentro del videojuego tú vas realizando una serie de misiones, pasando una serie de pruebas y hay momentos en el videojuego donde te encuentras con una persona, un NPC, que te empieza a hablar. Y ese NPC te dice cosas y te hace preguntas. Entonces el juego a ti te da una serie de posibles respuestas para esas preguntas. Y dependiendo de las respuestas que tú vayas eligiendo,
pues el juego te llevará después el NPC, el señor ese, la persona esa, te mandará por una dirección o por otra. Pero todo el cómputo ya está pensado. El programador de ese juego ya pensó lo que iba a pasar si tú escogieses la primera respuesta, ya pensó lo que iba a pasar o por dónde te iban a dirigir si escogieses la segunda respuesta o si escogieses la tercera, la cuarta o las que fuesen. Todo eso ya está planeado, ya está pensado. Luego puedes reiniciar el juego y si en la primera prueba le has respondido al señor la primera respuesta y te ha mandado por un paraje lleno de ríos y cosas así, tú puedes reiniciar el juego y volver a pasar la primera prueba y en lugar de escoger la primera respuesta, escoger la segunda y te mandará por otro sitio. Igual ya no te manda por un paraje lleno de ríos, igual te manda por, yo qué sé, por una montaña o por una ciudad. ¿Se entiende? Por eso es por lo que todo ya está escrito, todas las posibles variantes que puedan tener lugar, todas las posibles opciones, las posibles decisiones que puedas tomar, todas y cada una de ellas en cada momento, aunque os parezcan ingentes la cantidad de ellas, ya están perfectamente trazadas en lo que es el transcurso de tu guión aquí y la relación que tenga que tener con los guiones de otros, en tus relaciones con los demás. Todo está perfectamente planeado. Por lo tanto, tú, como estudiante, lo que deberías tratar de hacer es tratar de terminar tu camino, tu viaje, tu aventura, tu aprendizaje lo antes posible. ¿Sí? Pues ala, la revelación, el tiempo y los milagros, y todas las cosas obran conjuntamente para el bien.